Tal como tienen en sus programas, aquí en esta mañana queremos hablar acerca del carácter de un hombre aprobado por Dios. El carácter de un hombre aprobado por Dios. La palabra carácter es una palabra importante, interesante, porque la palabra carácter define un conjunto de cualidades psíquicas, afectivas, que se manifiestan precisamente en el modo de ser, pero también en el modo de comportarse de una persona. Y esas cualidades psíquicas y afectivas le distinguen de otras personas. Todo aquello que adquiere dominio sobre el ser, entonces esto se convierte en un atributo del carácter. Y eso se va formando cada día en las personas. Por ejemplo, si usted permite que el orgullo le domine, entonces usted se caracterizará por ser una persona orgullosa. Y no hay cosa más desagradable que alguien, ¿verdad?, que una persona que sea orgullosa. Porque la palabra orgullo puede tener algunas interpretaciones. Puede ser que haya una satisfacción de la manera en cómo usted reacciona o en quién usted es. Pero también este orgullo puede ser enfermizo y puede llevarlo a hacer pretensiones de lo que posiblemente usted no es. Existe una diferencia entonces entre lo que es el carácter y lo que es el temperamento. Podría decirse que mientras el carácter responde a las situaciones del día a día, el temperamento es la postura cuando nada ocurre. Ese es usted. El carácter es una respuesta en un momento dado a algo, pero el temperamento es lo que real y efectivamente usted es, aunque nadie le haga nada, aunque nadie le pregunte nada. Y entonces el temperamento, a diferencia del carácter, estará influenciado por factores biológicos y hereditarios. En el temperamento vienen con nosotros en nuestro ADN esos rasgos de nuestros antepasados o de nuestros progenitores. Mientras que el carácter se va formando a través de las experiencias del día a día, a través de las conductas de los que nos rodean. Y entonces el carácter más el temperamento nos va a dar lo que se llama la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la suma del carácter más el temperamento. Por eso las personas a veces somos tan complicadas, porque hay una cantidad de elementos que entran en nuestra personalidad, algunos de ellos que nosotros no lo compramos, es decir, no lo buscamos, ellos vinieron con nosotros. Déjenme decirle que cuando venimos a Cristo Jesús, Dios tiene una gran tarea. Y esa gran tarea es la de formarnos de nuevo. Por eso la Biblia habla de que tenemos que nacer de nuevo. Porque Dios tiene que hacer una transformación
profunda, no solamente de nuestro carácter, pero también de nuestro temperamento. Y en el temperamento no podemos hacer cirugías. Yo no puedo entrar a su ADN para reformular sus células y una serie de... No, yo no puedo, y la ciencia médica tampoco lo puede hacer. El agente que transforma es el Espíritu Santo. Él sí puede entrar hasta lo más profundo y lo más recóndito de su ser para transformarle. Este mensaje está basado en uno de los siervos que tuvo una de las mayores experiencias acerca del sufrimiento. Y el solo hecho de decir esto nos habla de quién nosotros vamos a hablar. Vamos a hablar acerca del siervo Job, del patriarca Job. Se sabe que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. No está en el orden, es decir, usted no va a encontrar entonces en el orden en que fue escrito, sino que está en un orden lógico. La palabra de Dios está escrita en un orden lógico, es decir, cómo se han venido desarrollando los acontecimientos en la humanidad y cómo Dios ha tratado a través del tiempo o de las épocas con diferentes tipos de personas. Y eso se le llama dispensaciones. Y en la Biblia hay 7 dispensaciones, es decir, trato de Dios para con los hombres. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, cuando el hombre todavía no tenía conocimiento del pecado, del mal. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, donde entonces el hombre adquiere conocimiento y convicción de lo que es pecado. Por eso se esconde, trata de esconderse de la presencia de Dios. La tercera dispensación es la de la promesa, la que Dios nos dio a través de Abraham. La cuarta dispensación es la dispensación del gobierno humano, donde el mundo estuvo dirigido, gobernado por una serie de jueces, de hombres bajo las funciones de jueces. La quinta dispensación es la dispensación de la ley. Dios estableció leyes para los hombres específicas. Entre ellas tenemos las leyes rituales, las leyes ceremoniales y tenemos las leyes morales o la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Tenemos entonces la dispensación, la sexta es la dispensación de la gracia en la que estamos ahora. Dios está tratando con la gente, con el hombre, en la dispensación de la gracia de Dios, del favor de Dios, que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. Y la última dispensación es la dispensación del reino. De manera que a través de las épocas Dios ha venido tratando con el hombre y ha venido mostrando su voluntad para con nosotros, cada uno de nosotros. Se nos dice que Job fue padre de 10 hijos. Y es un privilegio el hecho de que Dios le haya dado a una persona esa gran bendición de tener 10 hijos. Tenía 7 varones y tenía 3 hembras. 10 hijos. Él tenía los recursos suficientes y necesarios para poder criar esos 10 hijos. Qué bueno cuando usted dispone de los recursos económicos, y no solamente recursos económicos, sino de las facilidades para usted poder
tener y criar decentemente y adecuadamente, como debe ser, 10 hijos. Bueno, 10 hijos, qué hermoso, qué bello. Cuando en ese tiempo todavía dice que la prosperidad sonreía por todas partes a Job, a su familia. Y estos muchachos pues, no tenían ningún tipo de preocupación. ¿Cuánto cuesta el colegio? ¿Cuánto cuestan los útiles? ¿Cuánto cuesta el carro del año? ¿No? Me imagino que cada uno de ellos andaban en un Rolls Royce, en un Mustang, en algo así. No existían cuando eso. Pero cada uno de ellos seguro que tenía su propio caballo, ¿verdad? Su propio medio de transporte. Sin embargo, esto no fue todo el tiempo así. Como ya leímos en las Escrituras, dice que Satanás estaba como muy envidioso de Job, se presentó ante Dios. Entonces Dios le puso el tema. Dice, no has considerado, no has tenido cuidado de mi siervo Job. Yo sabía, claro, él es un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal. ¿Qué descripción da Dios acerca de él? Perfecto, dice, no, lo que pasa es que tú le vives dando a él, tú le das todo lo que él necesita, él es rico, él no tiene preocupación alguna. Ahora, déjame tocarlo a ver si las cosas seguirán así. Bueno, ahí vimos que Dios permitió que Satanás tocara de alguna manera la familia, las propiedades de Job, incluyendo su propia salud. Y pasó por un periodo terrible de calamidades, de sufrimiento, donde ya finalmente perdió lo último que era su esposa. Hasta su esposa le dijo, bueno, en la condición que tú estás, no tienes un centavo ya, no tienes nada bien, no tienes salud, tienes una sarna que se está cayendo hasta la piel, y él estaba tirado por ahí. Así que la esposa dijo, bueno, lo único que te resta, maldice a Dios y muérete, y yo me voy. Le dijo, como suelen hablar las mujeres necias, las mujeres fatuas, has hablado. Pero la palabra de Dios no se queda allí, sino que amplía el relato sobre la vida de Job, y nos dice que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. No le dio el doble de los hijos, no le dio el doble de la esposa, sino que le dio una esposa diferente. No sé si me entendieron. No el doble de la esposa, sino una esposa diferente. Una esposa que temiera a Dios verdaderamente, que amara a Dios. No le dio tampoco el doble de los hijos, porque sus hijos andaban de fiesta en fiesta. Sin embargo, Dios le restituyó en este sentido, y dice la Biblia que igual él volvió a tener 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, con una diferencia de la Escritura, que esas jóvenes, esas muchachas, eran las más hermosas que habían sobre la tierra. Fíjense que no destaca esta cualidad en las primeras 3 hijas que murieron, que él tenía. Sin embargo, ahora dice que estas 3 hijas eran las más lindas, las más hermosas mujeres que había sobre la tierra. Y de hecho, es una bendición. ¿Quién no quiere tener una hija, un hijo que sea hermoso, que sea lindo? Y yo no voy a entrar en especificar y decir qué es lo que es lindo o qué es lo que es feo, porque eso es muy subjetivo, ¿verdad? Es muy subjetivo.
Hermanos, Job es un libro muy particular porque es un libro de ciencia. Ningún otro libro como el de Job nos puede explicar temas como la creación, temas como la redondez de la tierra, así como el vasto mundo sideral, el nombre de las estrellas, las constelaciones, y todo esto se menciona de alguna forma en el libro de Job. Es el libro que nos revela exactamente de dónde viene la luz. Si quiere saber de dónde viene la luz, usted se tendría que leer el libro de Job. A veces la ciencia está muy preocupada ahí y tratando de descubrir cosas que ya Dios no las descubrió, sino Él fue que las inventó y le ha dicho al hombre cómo funciona. Pero así estaba. Fíjense que si se hubiesen detenido a escudriñar, a investigar las escrituras, entonces Galileo Galilei no muere de la forma que murió, no fue desconsiderado como lo fue. ¿Cuál era el postulado de Galileo Galilei? Que la tierra era redonda. No sé si porque Galileo tuvo acceso a las escrituras y tenía una convicción de esta realidad. Entonces, en aquel entonces, los religiosos de aquel entonces decían que la tierra no era redonda. Que la tierra giraba alrededor del sol. La tierra se mueve, hermanos. Y no es que se mueve a veces, no. Es que está en constante movimiento. Cuando visité a Costa Rica, yo le decía a la gente, mira, ahora mismo la tierra está temblando. Aquí no para, esto es constante. Para que son temblores a veces casi imperceptibles, pero otras veces nosotros sí lo sentimos, pero ya no le ponemos atención a eso. Constantemente. La tierra está en movimiento. Pero Dios ha puesto en nosotros una coraza y unas cualidades que no lo percibimos. Usted sabe que la tierra va girando sobre ella misma a una velocidad increíble, pero nosotros no nos damos cuenta. Si nosotros percibiéramos ese movimiento de la tierra, no pudiésemos estar de pie. Nos mareamos de una vez. Si usted tuviera conciencia cuando usted sale afuera, allá a la calle, y se pone donde usted está, usted se asustara. ¿Usted sabe por qué? Si uno lo puede ver desde un satélite, desde arriba, la posición que usted tiene en un momento dado en la tierra, puede ser que en un momento dado usted tenga la cabeza hacia allá, los pies aquí y todo el abismo ahí debajo. O puede ser que usted esté con la cabeza hacia abajo y usted cree que todo está bien y que todo está arriba. Es una percepción. Pero usted está suspendido. ¿Y cómo está suspendido? Porque la fuerza de gravedad nos mantiene adheridos a la tierra. Y eso lo hizo Dios. Hermanos, el libro de Job nos habla acerca de el misterioso monstruo conocido como el Leviatán, aquel que nadie pudo cazar y que es un símbolo en el libro de Job del poder de Dios. Así que Job es uno de los libros más extraordinarios que existen en las escrituras y vale la pena estudiar. Ese libro nos habla acerca de las aflicciones y cómo debe ser nuestra respuesta ante las aflicciones. Ningún otro libro comienza como Job, hablándonos acerca de la integridad de un hombre, de la integridad de un hombre. No sabemos exactamente quién pudo haber escrito el libro de Job. Si fue
Moisés, ¿quién sería? Es un libro antiquísimo, sino que el libro se llama Job porque Job es el personaje principal de la narración. Así que en esta mañana nosotros queremos por un momento hablar del carácter de un hombre aprobado por Dios. Pero antes, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos permites ahora ser usado como instrumento tuyo. Y te imploramos que tú nos ayudes a exponer tu palabra con claridad, que tú nos guíes en todo lo que vamos a decir, que no hablemos por nuestra propia cuenta y que lo que salga de nuestra boca sea para bendición y para edificación de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en primer lugar nosotros queremos ver que un carácter aprobado por Dios nace de una decisión interna. Un carácter aprobado por Dios nace de una decisión interna. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Daniel cuando llegó allí al palacio? Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es una decisión interna que nosotros obviamente le pedimos a Dios que nos dé el poder, la fortaleza para poderla cumplir, pero es una decisión interna. Hermano, no fue fácil para yo dejar el café. El café era algo que yo no podía subsistir sin el café. No había. Usted me invitaba donde fuera, a la loma, y yo le preguntaba, pero ¿hay forma de tener café? No, tenemos que llevar café. Porque el café fue mi compañero desde los 2 años de edad. Mi abuela me daba café en un barrito, en su jarrito, y entonces ella bebía un poquito de café y me daba de su café, y ella me enseñó a beber café. Tanto así que cuando ella estaba en la caja, estaba ahí en la casa, ¿verdad, muerta? Me dieron café, y ¿sabe qué yo hice? Iba derechito a la caja para echarle café en la boca a mi abuela. Y usted sabe lo que sucedió ahí, ¿verdad? Cuando vieron esa actitud. Y ese café no se apartó de mí hasta hace ya unos años, algunos 20 años posiblemente. Porque ya no lo resistía más, me estaba provocando serios daños en mi estómago. Pero no fue fácil. ¿Sabe que yo le pedí a Dios, dame fuerza? Pero es una decisión interna, es una decisión que debo tomar. Entonces yo le dije, Señor, lo voy a decir delante de ti. ¿Sabe qué? Yo no bebo más café en el nombre tuyo. Y tuve 4 días casi muriéndome, pero yo no bebo. Nada, no. Mira, pero toma un poquito. No, déjame morir. No, es que ya se acabó. Una decisión interna. Este hombre, Job, era un hombre íntegro. Cuando la palabra de Dios dice que era perfecto, no nos está hablando de alguien que nunca peque, que nunca comete un error. Nos está hablando de una persona íntegra y de una persona de rectitud. Rectitud de carácter y una persona íntegra. Una persona madura, una persona confiable. La integridad y la rectitud no dependen de dónde usted haya nacido. Fíjense que a veces asociamos el comportamiento de las personas por su origen, es decir, de dónde vienen. Sin embargo, cuando nos vamos a la palabra de Dios, esto no es así. Cuando le presentan a Jesús a Natanael,
Dice, ese es el Mesías. Dice, ¿de dónde que? ¿De dónde? ¿Cómo? Y de Nazaret. De Nazaret. Ven acá, ¿qué Mesías? Y de Nazaret puede salir algo bueno. No me diga que ese es el Hijo de Dios. Porque estaba asociando el lugar donde prácticamente Jesús creció y se desarrolló con su persona, con su personalidad. No importa, para Dios no importa donde tú nazcas, de donde tú seas. Dios se ha comprometido en transformarte y hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, hay una traducción interesante acerca de la palabra perfecto. La palabra perfecto nos habla de integridad. Íntegro es aquel que no escatima ningún tipo de esfuerzo para mostrarse ante los demás, para mostrarle a los demás sus verdaderas intenciones, que no están, por supuesto, basadas en intereses mezquinos, egoístas. Su esfuerzo está dirigido a presentarle, a mostrarse ante los demás con sentimientos sinceros, reales, sinceros, tal como Él es. No apariencias. Es la verdad en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Es la verdad. Lo que prima es la verdad, no la apariencia. Por lo tanto, la integridad va a excluir la hipocresía, la mentira, el engaño, la astucia, la lisonja. El Espíritu Santo ha dictado este libro, el libro de Job, con un propósito muy particular, y es para que los judíos supieran que Dios tiene pueblo en cualquier parte de la tierra del mundo. Ellos creían que el pueblo de Dios tenía que ser de Israel, necesariamente Israel. Tanto así que los hermanos de Moisés se escandalizaron porque Moisés había tomado esposa de un pueblo que no era de Israel, que era de Madián. Y ellos decían, pero ¿y cómo tú tomas mujer de Madián? Podemos decirle que esa mujer que tomó Moisés era hija de un sacerdote de Madián que temía a Dios. Así que Dios quiso mostrarle de alguna forma a los judíos que no solamente en Israel Dios tenía pueblo. Y hoy por hoy Dios sigue demostrando que no solamente en Israel Dios tiene su pueblo, sino que también está en la República Dominicana. Dios está en Estados Unidos, Dios está en Cuba, Dios está en China, Dios está en toda parte, en todo rincón de la tierra. Tiene su grupito de personas que le sirven, que le siguen, que le adoran, que le alaban. Job no era judío, sino proveniente de uno de los lugares más paganos que había en aquel entonces. Y ese lugar se llamaba Uz, y está relacionado con un lugar o la tierra de los edomitas. Y esa tierra de los edomitas está vinculada, relacionada con Esaú. Recuérdense que de ahí viene el nombre Edom, que quiere decir rojo. ¿Y quién fue Esaú? Esaú fue alguien que menospreció los privilegios de Dios. Y dice que cedió su primogenitura a su hermano Jacob. Sin embargo, este hombre, Job, era de esa raíz, de esa descendencia. Hermano, quien vive en integridad, entonces hace que todas sus acciones sean rectas, y justamente así era el carácter de Job.
Déjeme decirle que Job no conocía la ley. No, la ley no fue dada en ese tiempo. Así que para actuar correctamente ante Dios, no se necesitaba un código que estuviera ahí para que determinara su comportamiento. ¿Por qué no? Porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Y Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Sino que le ames de todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Hermanos, la integridad es lo que califica el tipo de carácter que realmente nosotros tenemos. En segundo lugar, la integridad y la rectitud, déjenme decir que siempre van a estar en conflicto. Siempre, siempre, siempre van a estar en conflicto. La conducta de Job en la tierra de Uz, déjenme decirle que tuvo que ser objeto de una gran pasión. Sus vecinos, los que le rodeaban allí, tenían que hacer referencia a este hombre, a su actuación. Y déjenme decirle que ellos siempre, posiblemente estaban vigilando sus pasos. Job se traduce como llorando o lamentando, así significa el nombre de Job. Pero otros también lo interpretan como un hombre de enemistad. Y es contraproducente, es contradictorio en un hombre como Job, temeroso, apartado del mal, que sea un hombre de enemistad. ¿Pero por qué es interpretado y calificado como un hombre de enemistad? Porque era un hombre que seguía la verdad, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre apartado del mal. Así que de alguna manera esto no significa que él estuviera odiando a otros, sino que él mismo era un blanco de aquellos que disparan con tanta facilidad contra los rectos. Si hay alguien que está en constante ataque, es aquel que trata de marcar y de hacer la diferencia. Si usted es igual que los demás, nadie se fija. Usted no es ningún objeto de la mirada ni de la atención de nadie. Pero si usted trató de ser la diferencia, déjeme decirle que usted será objeto de ataque. Mi mamá se esforzaba en casa porque nosotros saliéramos a la calle, saliéramos bien cambiaditos, correctamente bien. Y mi hermana, mi mamá vivía haciéndole vestiditos y cosas, y ustedes saben, aquella época, no los vestiditos de ahora, vestiditos decentes y ropitas bien decentes y bien bonitas. Mi hermana siempre andaba así, mirando hacia allá al frente, y entonces los vecinos le pusieron la santica. Pero había muchos que criticaban la santica porque no era como las otras muchachitas. Y así vamos a ver que la gente quiere de alguna manera que usted se comporte como los demás. Usted no puede hacer la diferencia. Y ese es el pleito, hermano, con los cristianos, con los hijos de Dios. Que el mundo quiere conformarnos a ellos. Y Dios nos dice que no nos conformemos al mundo. Y es un pleito constante, es una lucha constante. Un carácter íntegro no celebra cuando alguien dice una mala palabra. No. ¿Qué es lo que hace un carácter íntegro? La objeta, o por lo menos tiene una forma de ser, un carácter que no le permite celebrar las palabras inadecuadas. Cuando alguien hace trampas para salir bien de un negocio, déjenme decirle que esa persona no se siente bien.
No, no celebra eso. No celebra la astucia. Mira, tú sabes, fulano, no, que ese fulano tiene, óyeme, ese tipo tiene una habilidad. Uy, tú no sabes que ese tipo hasta engañó a los gringos. No, pues es lo mejor. Yo tengo un familiar, alguien, no un familiar mío, pero esposo de una prima medio lejana, que él se da el gusto de decir que le engañó a los gringos. Porque sencillamente estaba joven, pero él dijo, yo no voy a trabajar más. Así que de buena a primera él comenzó y que, y una cosa, no, ¿y qué es lo que le pasa a fulano? Pero él estaba bien. ¿Y qué es lo que tiene? Y comenzaron, ¿qué es lo que tiene? Y lo examinaron, y viene un médico, y lo llevan, y tres, qué sé yo qué, psiquiatra. Cuando le preguntan una cosa y él sale con otra. Óyeme, otra vez, otro examen, una que sé yo qué. Bueno, este hombre está mal. No, se le fundieron los fusibles. Así que lo deshabilitaron. Inmediatamente pisó y llegó aquí al aeropuerto. ¿Dónde está? Estoy bien. Sin embargo, él decía, pero allá no importa dónde esté, en el parque, donde sea que esté. Yo no siempre hago así. Yo no sé quién me está mirando. Así que muchos pudieran celebrar esa astucia, esa habilidad. Pero déjeme decirle, eso es incorrecto. El hombre íntegro no celebra esas cosas, no se maravilla, no admira esas cosas, no aplaude el engaño, no aplaude la trampa, no aplaude la mentira. Cuando usted no declara bien sus impuestos y trata de engañar al fisco, no aplaudimos eso. O cuando alguien comete una injusticia y trata por todos los medios de quedar impune, el hombre íntegro no aplaude eso. El hombre íntegro y recto, al mejor estilo de Job, se encuentra justamente representado en la pregunta que nos hace allí el Salmo 15. El Salmo 15, los versículos del 2 al 5 dicen: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas y actúa de esta manera no resbalará jamás. Posiblemente no tendrá un policía con una orden buscándolo en su casa o donde quiera que usted se encuentre. Mire, tenemos aquí una orden de detención. No. Además, dice, el versículo comienza el 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entonces Dios responde, una pregunta a Dios que le hace el salmista. Dice, Jehová, le pregunta a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entonces ahora Dios le responde. Y la respuesta que le da fue justamente la que nosotros leímos. La integridad y la rectitud, déjeme decirle, será atacada. Job fue duramente atacado por Satanás y también por unos supuestos vecinos, amigos, que fueron allí. Y déjeme decirle que él también fue atacado directamente por su misma esposa. Cuando el hombre es íntegro,
Satanás va a utilizar todos los medios para justamente atacarlo. Y ese ataque duele mucho. El ataque de la que duerme a su lado. El ataque de su hermanito de su corazón. El ataque de la persona que usted ha interactuado por más tiempo. La persona viene y dice algo en contra de usted como si nunca le conociera. Hermano, duele mucho, pero el íntegro va a recibir realmente muchos ataques. Déjeme decirle que Satanás fue muy severo con Job, pero a pesar de eso, Job mantuvo su integridad. Un carácter aprobado por Dios no solamente es un carácter que nace de una decisión interna, sino que un carácter aprobado por Dios crece en el temor de Dios. Crece en el temor de Dios. Mire, si usted viene a Cristo, se convierte a Cristo, y a partir de ese momento no experimenta un crecimiento constante en santidad, hay problemas serios con su decisión. Eso no quiere decir que a partir de ese momento usted será perfecto, que absolutamente todas sus malas costumbres, sus malos hábitos, todo desapareció. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento usted va increciendo en la perfección de su carácter. El temor a Dios realmente va a calificar lo que somos. ¿Quién es usted? Lo va a definir exactamente cuánto usted teme a Dios. No importa dónde viva, no importa dónde se encuentre. Es importante ver cuál es la opinión que tiene Satanás sobre nosotros. Y déjeme decirle que no va a ser la mejor. Satanás nunca va a opinar bien contra los hijos de Dios. Fíjense que él no le dijo a Dios cuando Dios le dijo, es bueno, es temeroso. No, es lo que es un interesado. Es lo que pasa es que él actúa así para tapar el sol con un dedo, pero en realidad él no es nada. Es importante escuchar la opinión que tiene Dios de nosotros. ¿Cuál era la opinión de Dios con relación a Job? Que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre perfecto. Al final, la opinión que tiene importancia y la que vale es la de Dios, porque ¿quién nos juzgará? Él mismo. El temor a Dios trae bendición. Fíjense la última expresión que tenemos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Job. Dice, después de hablar de las 7,000 ovejas, de los camellos, de las asnas y de muchísimos criados, la última parte del versículo 3 dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este hombre temeroso de Dios, que decía la verdad, que declaraba sus impuestos como debía ser, que no trataba de engañar a nadie, que hacía las cosas correctamente, dice la palabra de Dios, que era el hombre más grande ante todos los orientales. Y eso es extraordinariamente terrible, es asombroso ver esto. Este capítulo da una descripción gráfica de la prosperidad de Job. Mucho antes que apareciera el Salmo 1, ya Job estaba viviendo conforme a lo que decía el Salmo 1. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 1? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga cómo sigue. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todavía Job no había leído eso. Sin embargo, él se estaba comportando tal como dice este salmo, y exactamente la palabra de Dios se estaba cumpliendo exactamente en su vida. Porque Dios no falla, hermanos. Dios no falla. ¿Sabe qué he observado a través de todo el tiempo que tenemos en el ministerio, pero que también relacionado? Déjame decirle que yo fui tesorero de mi iglesia madre cuando apenas yo tenía como 20 años, 20 y pico de años, 20 años. Ya yo era tesorero. Y el tesorero se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Se da cuenta de la fidelidad en esa parte de muchos hermanos, de los hermanos. Y sobre todo con lo que en ese momento nosotros establecimos en la iglesia. Nosotros le establecimos a la iglesia un sistema, todo un sistema. ¿Y en qué consistía ese sistema? En que cada uno de los miembros de la iglesia tenía un sobrecito, y en ese sobrecito esto estaba calendarizado, o sea, por semanas. Así que nosotros anotábamos en un libro, en un registro, los nombres, y íbamos conciliando cada sobrecito, ¿verdad?, con los diezmos, lo que fuera, esta persona. Y ahí podíamos ver muchas cosas. Podíamos ver, hermanos, que a veces nos llamaban fuera de ahí, y decían, hermano, mire, por favor, mire, déjame hacer este chequecito a la iglesia. No, usted se lo lleva. Y yo, no, délo allá. No. Tenía que tomarlo, bueno, y como todo eso estaba registrado, no hay problema. Una vez tuve a alguien que fue a mi trabajo aquí, ya estando en la iglesia aquí, en mi trabajo, y se presentó, y yo veo que llega este hermano, saludo, hermano, miren, por favor, yo quiero entregarle mi diezmo, si ustedes lo llevan. ¿Y por qué? No, yo quiero entregarlo ahora mismo, yo se lo doy, ustedes lo llevan. Bueno, cerré, y cuando llegamos el domingo aquí, lo puse. Ese deseo que había en el corazón de este hermano, no sé si era porque tenía una gran tentación de comprar algo, de hacer algo, y ya para quitarse la tentación, déjame entregar esto. Pero podemos ver y medir la fidelidad. La fidelidad. Como tesorero pude observar, pude notar realmente cuánta fidelidad, y he podido notar a través del tiempo, 47 años ya en el Evangelio, qué ha pasado con las personas íntegras y fieles al Señor. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo he visto a través de los años en la gente? Lo que yo he visto es que los íntegros y los fieles al Señor, el Señor no los deja en vergüenza. El Señor no los deja en vergüenza. Eso es lo que yo he visto y he comprobado. Hermanos, es una realidad. Dios, el temor a Dios trae bendición. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice el Salmo 25, el versículo 12. Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si tú temes a Dios, Él te va a decir por dónde tú debes caminar. Él te va a indicar cuál es la ruta que debes seguir. ¿Y sabe cuál es la ruta de Dios? Es la ruta del éxito.
La ruta de Dios es la ruta de la bendición. Así que si le temes a Dios, Él te va a decir por dónde debes transitar. Hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, donde hay muchas ofertas, hay muchas propuestas. ¿Y qué resulta? Que a veces nosotros no sabemos, no tenemos la capacidad para escoger la mejor. ¿Qué te dice Dios? Que si tú le temes a Él, Él te va a indicar cuál es el camino que tú debes escoger. Y siempre el camino de Dios es el mejor, es la mejor ruta. El que teme a Dios, entonces, ¿qué va a hacer? El que teme a Dios va a aceptar su voluntad. Déjeme decirle que lo que pasó con Job no tiene nombre. ¿Sabe por qué no tiene nombre? Porque si hubiese sido usted, hubiera sido yo, hubiésemos estado preguntándole a Dios: ¿pero qué es lo que ha pasado conmigo? ¿Qué es lo que yo he hecho? Job no había hecho nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que nosotros padecemos muchas veces, no solamente por causa de nuestro pecado, pero también por culpa del pecado de otros, y también somos probados por Dios. Hay muchas maneras de experimentar aflicciones. Y en este caso, Job no se puso a quejarse con Dios. Pero, Dios mío, ¿pero qué es lo que yo he hecho? ¿Y por qué este sufrimiento tan grande? Sobre todo cuando él se rascaba. Y cuando él se rascaba, lo que hacía era que todos esos pedazos de carne podridos salían. Y era una sarna, era algo increíble. Y decía, pero ¿y por qué? ¿Qué yo hice? No, me entiende que dice la Biblia. No se menciona que Job tuvo otra mujer o otras mujeres, no. Job nada más tuvo esa mujer y después la que Dios le proveyó. Sin embargo, Job experimentó un terrible sufrimiento, y aún en el sufrimiento Job estuvo incólume. Job permaneció íntegro a Dios. ¿Por qué? El que teme a Dios acepta la voluntad de Dios. El que teme a Dios acepta la voluntad de Dios. En tercer y último lugar, un carácter aprobado por Dios se fortalece apartándose del mal. Y tenemos realmente la ayuda para apartarnos del mal. Job preparó su corazón para vivir apartado del mal. Él no solamente vivía el fruto del Espíritu antes que Pablo lo mencionara aquí en Gálatas 5:22. Él realmente podía temer a Dios y vivir la vida de Dios porque él había tenido una experiencia muy personal con Dios. No me pregunte quién le predicó a Job. ¿Quién se ganó a Job para Dios en medio de una nación impía? No sabemos cómo Job llegó a ser un hombre temeroso de Dios, porque Dios tiene diferentes formas y medios y métodos. ¿O no se acuerda acaso usted del caso del eunuco? ¿De dónde vino? El eunuco vino de Etiopía. Vino de Etiopía a Jerusalén a adorar a Dios. Y se dice que después que fue bautizado, dice la tradición, que este hombre fundó la primera iglesia cristiana en Etiopía. Dios tiene métodos y medios increíbles. Y en toda parte del mundo hay hombres que le sirven y que le son fieles a Dios. Así que tenemos la ayuda para apartarnos del mal. ¿Qué dice el Salmo 21? El Salmo 21 es muy interesante, es muy importante porque
nos señala que Dios es exactamente nuestro guardador, es nuestro protector. Dice, alzaré mis ojos a los montes. A veces llega el momento en que usted tiene que levantar su vista y tirarla hacia el horizonte. Lo que había en ese momento eran montes. Entonces él dice, alzaré mis ojos a los montes. Y él se hizo una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Dios, como en ese monólogo, le contestó automáticamente y le dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, ¿quién nos va a guardar? ¿Quién nos va a proteger? Dios. Dios ha prometido guardarnos y nosotros tenemos la ayuda de Él para apartarnos del mal. No lo trate de hacer por sus propias cuentas, como una resolución interna simplemente, sino que Dios ha prometido ayudarte y fortalecerte para que tú te apartes del mal. Salomón escribió un proverbio con el contenido del carácter aprobado por Dios, como fue el caso de Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios, muchos de los proverbios escritos por él hablan de eso. El resultado de una vida próspera ante los ojos de Dios y del profundo gozo familiar se encuentran justamente en un hombre que tiene un carácter íntegro y un carácter recto ante los ojos de Dios. Fíjense, por último, qué proverbio, qué texto más hermoso. Dicta Salomón aquí en el Proverbios 3, los versículos del 5 al 8. Oye la recomendación que te da. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la instrucción? Confiar en Dios, reconocer a Dios en todos mis caminos, honrar a Dios con todo lo que Dios me da. ¿Qué más? No ser sabio en mis propios puntos de vista.